Él era guapo, encantador y siempre sonriente. Ella era hermosa, dulce y de voz suave. Juntos parecían la pareja perfecta, de esas que salen en la portada de una novela romántica. Pero tras sus sonrisas pastel y sus fotos de boda de ensueño, Paul Bernardo y Karla Homolka escondían un secreto tan vil que perseguiría a Canadá para siempre. Para el mundo exterior, Paul Kenneth Bernardo era la imagen misma del éxito en ciernes. Tenía la sonrisa suave de un presentador de concurso, los modales educados de un chico bien criado de los suburbios y la clásica belleza que hacía que las mujeres voltearan la cabeza. Pero lo que nadie podía ver era la podredumbre bajo la superficie, una oscuridad que crecía silenciosamente bajo su fachada de pijo. Nacido en Scarborough, Ontario, en 1964, Paul era el menor de 3 hermanos. Su familia vivía en un barrio de clase media, aparentemente como cualquier otro, pero tras las puertas cerradas, la casa estaba sumida en la disfunción. El padre de Paul, Kenneth Bernardo, trabajaba como contador, pero guardaba un secreto monstruoso. En 1975 fue acusado de abusar sexualmente de una menor. Peor aún, más tarde lo pillaron espiando a su propia hija mientras se desvestía. Su hogar no era cálido ni cariñoso. La madre de Paul, Marilyn, se aisló mentalmente del mundo. Deprimida y humillada por el comportamiento de su marido, se mudó al sótano y rara vez subía. Subió de peso, dejó de preocuparse por su apariencia y se convirtió en un fantasma en su propia casa. Paul la odiaba por ello. De niño, Paul era descrito como una persona feliz y educada. Sonreía a menudo y parecía tener un carácter agradable. Pero esa imagen pronto se desmoronó. Al cumplir 16 años, una verdad devastadora salió a la luz. Durante una discusión, su madre reveló que Paul era fruto de una infidelidad. Kenneth no era su padre biológico. La noticia destrozó la imagen que Paul tenía de sí mismo. La sensación de traición alimentó un creciente resentimiento hacia las mujeres, especialmente hacia su madre. Empezó a verlas como débiles, engañosas e inferiores. Esa amargura se enconaba y luego hervía. Mientras asistía al Instituto Universitario Sir Wilfrid Laurier, Paul se integró sin esfuerzo. Era brillante y elocuente. Su atractivo le valió el apodo de Ken, como el muñeco Ken, entre sus compañeros. A las chicas les gustaba. Los chicos lo respetaban. Pero Paul ya estaba aprendiendo a manipular las apariencias. Era profundamente controlador en sus relaciones. Su encanto era una herramienta, una actuación. Engatusaba a las chicas para que confiaran en él y luego las degradaba y maltrataba en privado. En 1982, Paul se matriculó en la Universidad de Toronto en Scarborough para estudiar contabilidad. Allí, su obsesión por el control se intensificó. Se obsesionó con la dominación, especialmente sobre las mujeres. Veía una y otra vez pornografía que enfatizaba la humillación y la sumisión. Fantaseaba con la violación no solo como un acto sexual, sino como una forma de dominación total. No fue solo una fantasía por mucho tiempo. A mediados de la década de 1980, las mujeres comenzaron a denunciar ataques perpetrados por un hombre en Scarborough, un hombre alto y rubio que las acechaba cerca de las paradas de autobús a altas horas de la noche. Los ataques seguían un patrón. El agresor se acercaba por detrás, les tapaba la boca, las arrastraba hacia los arbustos y las violaba brutalmente. Los medios de comunicación lo apodaron el violador de Scarborough. Los ataques eran frecuentes y violentos y cada vez se intensificaban más. Mientras tanto, la vida pública de Paul Bernardo seguía intacta. Era un exitoso vendedor de Amway, de palabras suaves y seguro de sí mismo. Incluso enseñaba a otros vendedores a cautivar y persuadir a la gente. Nadie sospechaba que este chico de oro, de sonrisa perlada, llevaba una doble vida.
pero pronto conocería a alguien que no solo aceptaría su oscuridad, sino que se uniría a él en ella. Fue el 17 de octubre de 1987 cuando Paul Bernardo se cruzó de miradas con Karla Homolka. Se conocieron en el restaurante de un hotel en Scarborough durante una conferencia para empleados de tiendas de mascotas. Paul tenía 23 años, Karla solo 17. La conexión fue instantánea y electrizante. Ella era rubia, guapa y llena de admiración adolescente por el hombre seguro de sí mismo que tenía delante. Él era delicado, coqueto y quedó cautivado al instante por su juventud y sumisión. Karla no era como las otras mujeres con las que había salido. No lo desafiaba, lo adoraba. En cuestión de horas estaban en la cama. En cuestión de semanas eran inseparables. Pero el suyo no era un romance cualquiera. Paul Bernardo ya había comenzado su reinado de terror como el infame violador de Scarborough, un violento depredador que acechaba a mujeres cerca de paradas de autobús, las arrastraba a arbustos o callejones y las agredía. El primer ataque fue en mayo de 1987, 5 meses antes de conocer a Karla. Sus víctimas solían ser mujeres jóvenes de entre 15 y 21 años, y sus agresiones eran calculadas, crueles y brutales. Para 1990 había al menos 11 ataques confirmados y varios intentos más. La policía tenía bocetos, tenía ADN, pero Paul seguía libre y ahora había encontrado a la pareja perfecta. Karla conocía sus oscuros impulsos, de hecho, los alentaba. Se vestía como una colegiala, actuaba como si fuera menor de su edad y lo llamaba rey. Él la llamaba su princesa. Su relación estaba impregnada de dominación, fantasía y sadismo. Cuando Paul confesó ser el violador de Scarborough, Karla no huyó, no lo denunció. En cambio, intentó complacerlo más. Pero Paul se estaba aburriendo. Estaba obsesionado con las vírgenes, con el control y con tomar lo que nadie le había dado. Y Karla, desesperada por complacerlo, le hizo una oferta repugnante, su propia hermana pequeña. Antes de que Karla supiera toda la verdad sobre Paul, la ciudad de Scarborough vivía atemorizada. Entre 1987 y 1990, más de una docena de mujeres fueron violadas por un hombre al que la policía apodó el violador de Scarborough. Sus ataques seguían un patrón. Acechaba a sus víctimas, a menudo las atacaba cerca de sus casas y las dejaba profundamente traumatizadas. Las víctimas describieron a su agresor como atractivo, pulcro y educado. La policía tenía un retrato y para 1990, 3 mujeres cercanas a Paul, incluida una de sus exnovias, lo denunciaron como sospechoso. Le pidieron que presentara una muestra de ADN en 1990, pero debido a los retrasos en el laboratorio, no se analizó hasta 2 años después. Durante ese tiempo, Paul se mudó con la familia de Karla, se hizo amigo de sus padres e incluso acogió a su hermana menor, Tammy, bajo su protección. Pero en privado, Paul era abusivo, controlador y estaba obsesionado con la hermana virgen de Karla. Paul expresó repetidamente su deseo de una virgen. Karla, en un giro sorprendente, ofreció a su propia hermana, Tammy, como regalo a Paul por Navidad. El 23 de diciembre de 1990, Karla machacó pastillas para dormir en los espaguetis de Tammy y más tarde esa noche, ella y Paul la drogaron con tranquilizantes para animales robados de la clínica veterinaria de Karla. Tammy estaba inconsciente cuando la pareja la violó, turnándose para filmar la agresión. Pero algo salió mal. Tammy comenzó a ahogarse con su vómito. A pesar de sus intentos por reanimarla, murió en el sótano mientras Karla llamaba al 911. Cuando llegaron los paramédicos, Karla y Paul dijeron que solo fue un trágico accidente, que Tammy había estado bebiendo.
Las autoridades les creyeron. Incluso la quemadura química en la cara de Tammy, causada por el paño empapado en alotano, no fue cuestionada. Su muerte se declaró accidental. Karla y Paul siguieron como si nada hubiera pasado. Semanas después, se filmaron recreando la agresión, con Karla vestida con la ropa de Tammy. A pesar del horror, Karla se quedó, dejó su trabajo y se mudó con Paul. El 29 de junio de 1991, se casaron en una gran ceremonia, con carruaje tirado por caballos incluido. Ese mismo día, a menos de 1 milla de distancia, se descubrió en el lago Gibson el cuerpo de una niña de 14 años, llamada Leslie Mahaffey, encerrado en bloques de cemento. Leslie había desaparecido 2 semanas antes tras saltarse el toque de queda. La habían atraído a la casa de Paul y Karla, la habían mantenido cautiva durante 24 horas y la habían violado repetidamente. La pareja lo grabó todo en video. Karla, siempre sonriendo en las grabaciones, se tomó el abuso como una broma. La insultaba, le daba instrucciones e incluso se reía durante la agresión. Cuando terminaron, la mataron. Algunos creen que Karla le dio el golpe fatal con un mazo. Otros dicen que Paul la estranguló con un cable eléctrico. La desmembraron, envolvieron las partes en concreto y las arrojaron al lago. Más tarde, Karla se puso a trabajar como si nada. Paul salió a almorzar. Las fotos de su boda, tomadas apenas horas después del hallazgo del cuerpo de Leslie, muestran a 2 personas radiantes de alegría. Menos de 1 año después, el 16 de abril de 1992, Kristen French, de 15 años, fue secuestrada a plena luz del día mientras caminaba a casa desde la escuela en St. Catharines. Karla se le acercó con un mapa, fingiendo necesitar indicaciones. Cuando Kristen se inclinó para ayudarla, Paul la atacó por detrás y la empujó dentro del coche. Durante 3 días, la pareja mantuvo cautiva a Kristen. Una vez más, lo grabaron todo en video. Las imágenes mostraban a Karla cepillando el cabello de Kristen, burlándose de ella y obligándola a tener relaciones sexuales. Kristen se negó a cooperar, se defendió, no se rindió. El 19 de abril, la mataron. Karla afirmó que Paul la estranguló con una soga mientras ella observaba. Arrojaron su cuerpo a una zanja y limpiaron la casa antes de ir a la cena de Pascua con la familia de Karla. La desaparición de Kristen desencadenó una búsqueda masiva. El público estaba aterrorizado. La policía se acercaba, conectando poco a poco los cabos entre el violador de Scarborough y Paul Bernardo. La historia de la aparición pública de Paul Bernardo y Karla Homolka y su posterior arresto fue tan impactante como aterradora. A principios de 1993 parecían llevar una vida relativamente normal, o al menos eso les parecía al mundo exterior. Aparentemente eran una joven pareja que vivía en el acaudalado barrio de St. Catharines, Ontario. Paul tenía un lucrativo trabajo como vendedor y Karla, la más extrovertida de los dos, poseía un encanto natural que conquistaba a la gente. Su hermosa casa, combinada con su aparente felicidad, mantenía su horrible secreto enterrado bajo la apariencia de felicidad suburbana. Sin embargo, esta fachada comenzó a resquebrajarse en el invierno de 1993, cuando la policía investigaba una serie de crímenes sin resolver, brutales violaciones y asesinatos de mujeres jóvenes. Durante meses, la policía no tuvo pistas sólidas, pero su investigación daría un giro inesperado, comenzando con el comportamiento inquietante de una mujer rubia aparentemente inocente, Karla Homolka. En diciembre de 1993, Karla Homolka acudió a la policía, suponiendo que su esposo, Paul, podría ser el responsable de los crímenes violentos que asolaban la zona. Afirmó haber sido víctima y, en lo que pareció un intento de distanciarse de su esposo, Karla ofreció una confesión contundente. Declaró a la policía que Paul era un hombre violento y sádico, autor de las violaciones y asesinatos.
La historia que contó fue escalofriante, pero la descripción que Carla hizo de sí misma como víctima, alguien que había sido manipulada y abusada por su violento esposo, jugaría un papel crucial en la investigación. Presentó la imagen de un hombre controlador y abusivo que la obligó a participar en estos actos atroces. En ese momento, la policía no tenía motivos para dudar de ella, y la supuesta inocencia de Carla parecía genuina. En su confesión, Carla describió los horribles detalles de su participación en las agresiones sexuales y asesinatos de dos jóvenes, Leslie Mahaffey y Kristen French. Pudo proporcionar detalles específicos de los crímenes que no se conocían públicamente. Su declaración fue escalofriante por su precisión, pero también planteó más preguntas que respuestas. Lo que las autoridades desconocían en ese momento era que Carla ocultaba una verdad mucho más oscura. No era solo una víctima, sino que había sido la fuerza impulsora de los brutales asesinatos, y pronto las pruebas empezarían a señalar su participación de maneras que jamás imaginaron. El punto de inflexión en la investigación llegó con el descubrimiento de las cintas de video. Carla había filmado gran parte del abuso. En uno de los giros más siniestros del caso, la policía descubrió horas de cintas de video que Carla había grabado con Paul. Estas cintas, que con el tiempo se conocerían como las cintas de la Casa de los Horrores, contenían imágenes de las agresiones sexuales y torturas de Leslie Mahaffey y Kristen French, así como otras pruebas inquietantes de la retorcida relación de la pareja. Las cintas revelaron una narrativa impactante y condenatoria. En lugar de ser una víctima inocente de la coerción de Paul, Carla participó activamente. De hecho, desempeñó un papel central en atraer a las víctimas a su trampa. Las cintas también revelaron la retorcida complicidad de Carla en la violencia, ya que se la veía sonriendo, riendo y animando a Paul mientras éste torturaba y agredía a las jóvenes. La defensa de Carla había sido que Paul la obligó a participar en los asesinatos, pero las cintas contradecían sus afirmaciones. En las grabaciones se la veía participando en los crímenes con un entusiasmo inquietante. Mientras la policía observaba las imágenes, se hizo evidente que el papel de Carla había sido mucho más importante de lo que ella había dejado entrever. El 17 de febrero de 1993, Paul Bernardo fue arrestado en su lugar de trabajo y acusado de los brutales asesinatos de Leslie Mahaffey y Kristen French. Pero no fue hasta meses después que se reveló el papel de Carla en los crímenes. Karla Homolka fue arrestada el 6 de julio de 1993 y acusada de 2 cargos de asesinato. Inicialmente se la consideró una víctima manipulada por Paul, pero a medida que avanzaba la investigación, se hizo evidente que participó activamente y voluntariamente en los asesinatos. De hecho, la policía comenzó a creer que había desempeñado un papel central en los asesinatos, en particular debido a las grabaciones descubiertas. La impactante naturaleza del caso dejó a los canadienses incrédulos. Carla, antes considerada una mujer dulce y gentil, ahora era retratada como una cómplice sádica en una de las oleadas de asesinatos más brutales de la historia canadiense. El acuerdo con la Fiscalía de Karla Homolka, alcanzado en 1993, le permitió evitar la cadena perpetua y, en cambio, recibir una sentencia significativamente reducida a cambio de su cooperación con la Fiscalía. Los detalles del acuerdo fueron impactantes, sobre todo considerando el alcance de su participación en los brutales crímenes que ella y su entonces esposo, Paul Bernardo, cometieron. Carla aceptó declararse culpable de 2 cargos de homicidio involuntario por las muertes de Leslie Mahaffey y su hermana Tammy Homolka, en lugar de enfrentar cargos de asesinato en primer grado que habrían conllevado una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A cambio de declararse culpable, Carla
prometió cooperar plenamente con la Fiscalía, confesando detalladamente su participación en los asesinatos y testificando contra Paul Bernardo. Su testimonio sería crucial para lograr la condena de Paul, ya que era la testigo clave del caso. El acuerdo de culpabilidad estipulaba que Carla cumpliría 12 años de prisión, una sentencia mucho menor que la que habría recibido de haber sido condenada por asesinato en primer grado. Este acuerdo se consideró controvertido, ya que muchos creían que el papel de Carla en los crímenes ameritaba un castigo mucho más severo. La Fiscalía justificó el acuerdo alegando la cooperación de Carla y la dificultad de procesar a Paul Bernardo sin su testimonio. La idea era que la confesión y la cooperación de Carla ayudarían a garantizar que Paul fuera condenado y recibiera el máximo castigo por sus crímenes. Uno de los problemas más importantes del acuerdo de culpabilidad de Carla fue que se ocultó al público y al tribunal evidencia crucial en el momento del acuerdo. La Fiscalía no había revelado completamente el alcance de la participación de Carla en los crímenes, incluyendo la existencia de grabaciones de video que mostraban su participación activa en las agresiones sexuales y los asesinatos. Estas grabaciones, que mostraban la risa de Carla y su complicidad en las agresiones, no estaban disponibles durante el proceso de negociación de la culpabilidad. La defensa de Carla la presentó como víctima de la manipulación de Paul Bernardo, presentándola como alguien coaccionada para cometer los crímenes. Se presentó como una esposa maltratada, abusada física y emocionalmente por Paul. Esta narrativa, sumada a su cooperación, resultó en una reducción de la sentencia. Sin embargo, solo tras la condena de Carla y la publicación de las grabaciones de video, se esclareció el alcance de su participación en los crímenes. En 1994, la policía descubrió grabaciones de video de Paul y Carla durante las agresiones sexuales y asesinatos de Leslie Mahaffey y Tammy Homolka. Estas grabaciones mostraban la participación activa de Carla en los crímenes y posteriormente se utilizaron en el tribunal para demostrar que no era solo una víctima pasiva, sino una cómplice voluntaria. Las grabaciones revelaron que Carla había desempeñado un papel importante en la tortura y la agresión sexual de ambas víctimas. En particular, se la veía reír durante las agresiones, lo que contradecía sus afirmaciones de haber sido víctima de abuso. Las grabaciones también mostraban que había participado en la planificación de los crímenes, incluyendo la drogadicción de su hermana, Tammy, lo que finalmente provocó su muerte. Si las grabaciones se hubieran hecho públicas durante las negociaciones para la declaración de culpabilidad, es probable que Carla hubiera recibido una sentencia mucho más severa. La indignación pública generada por la publicación de las grabaciones llevó a muchos a creer que Carla había recibido un trato injusto y que nunca había pagado realmente por sus crímenes. Tras la liberación de Carla en 2005, se desató una protesta pública generalizada. Muchos creían que Carla había recibido una carta blanca para salir de la cárcel y que el acuerdo con la Fiscalía había sido injusto. El hecho de que solo hubiera cumplido 12 años de prisión por su participación en los brutales asesinatos de dos jóvenes se consideró un error judicial. La reacción de los medios de comunicación y del público se intensificó tras revelarse que Carla no había sido del todo sincera durante su juicio. Los críticos argumentaron que había minimizado su participación en los crímenes, presentándose como víctima de los abusos de Paul Bernardo, cuando en realidad participó activamente en los asesinatos. La indignación pública se avivó aún más por el hecho de que Carla fue liberada de prisión y pudo llevar una vida relativamente normal después. Muchos consideraron que el acuerdo con la Fiscalía se debía al deseo de la Fiscalía de lograr una condena contra Paul Bernardo, considerado el principal autor de los crímenes. Tras el acuerdo,
Expertos legales y el público debatieron si Carla había sido realmente una víctima o si simplemente había utilizado el acuerdo para evitar la cadena perpetua. Karla Homolka fue liberada de prisión el 4 de julio de 2005, tras cumplir tan solo 12 años de condena. Su liberación fue muy controvertida y la respuesta pública fue abrumadoramente negativa. La gente sentía que no había cumplido suficiente condena por su participación en los asesinatos, y había mucha indignación por haber podido empezar una nueva vida tras su liberación. Tras su liberación, Karla se mudó a la provincia de Quebec, donde cambió su nombre a Liane Thiel para proteger su identidad. Posteriormente, se casó de nuevo y tuvo hijos, viviendo bajo un seudónimo para intentar evitar la atención mediática y la indignación pública en torno a sus crímenes. Su vida después de la prisión ha permanecido prácticamente oculta al público y ha hecho muy pocas declaraciones públicas. Sin embargo, su nombre sigue provocando ira y repugnancia en muchos canadienses, quienes consideran que el sistema judicial no la exigió plenamente por su participación en los asesinatos. El legado de los asesinos de Ken y Barbie es inquietante. Sus crímenes conmocionaron al mundo y cambiaron para siempre la vida de las familias afectadas. Las víctimas, Leslie Mahaffey y Tammy Homolka, eran jóvenes inocentes cuyas vidas les fueron arrebatadas de la forma más brutal. Paul Bernardo permanece en prisión hasta el día de hoy, cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Se le considera uno de los asesinos en serie más notorios de Canadá. Karla Homolka, por otro lado, salió libre tras cumplir tan solo 12 años de prisión. Muchos siguen creyendo que nunca pagó por sus crímenes, y sus acciones siguen siendo tema de intenso debate. En definitiva, la historia de Paul Bernardo y Karla Homolka no es solo una historia de crimen y castigo. Es un recordatorio de que el mal a menudo puede esconderse tras las apariencias más inocentes y perfectas. La máscara de Ken y Barbie ocultaba una brutalidad que conmocionó al mundo y cambió para siempre la vida de todos los involucrados.